Social 62 es un podcast creado por estudiantes de Psicología de la Universidad de Guanajuato con la finalidad de difundir los 14 derechos sexuales de adolescentes y jóvenes de la cartilla de la Comisión de Derechos Humanos, mediante los 4 ejes de identidad sexual, dignidad sexual, educación sexual y libre de discriminación. Hola, muy buen día. Mi nombre es Sabrina Cárdenas y junto con Alexia Martínez, en este segundo episodio dentro del eje de la dignidad, hablaremos sobre la sexualidad libre de violencia. Hola, ¿cómo están? Pues para sumar un granito de arena al objetivo de que la sexualidad deje de ser un tema tabú, sea libre y segura, en este podcast nos hemos propuesto hablar de ella, hablar de la misma manera en la que tratamos otras cuestiones, aun sabiendo que este tema posee un contenido que puede dar vergüenza, miedo o inseguridad, o que simplemente se desconozca. Así es un tema muy controversial y sin duda alguna lo primero que debíamos preguntarnos, ¿qué tanto conocemos sobre los derechos sexuales? ¿Para qué nos sirven y cómo nos protegen ante diversas situaciones relacionadas con nuestra sexualidad que pudieran atentar contra nuestra integridad? Bien, entonces comencemos. Pero antes de irnos de lleno con el derecho del que hablaremos hoy, hay que hacer un breve repaso sobre lo que es la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. Recordemos que esta cartilla pretende facilitar el reconocimiento y ejercicio de los 14 derechos que describe, todos sustentados en el marco jurídico vigente. Si les interesa conocer más sobre ellos, les invitamos a continuar escuchando el podcast. Ya conociendo lo anterior, adentrémonos un poco en el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, que es el tema principal de este episodio. ¿En qué consiste este derecho, Sabrina? Básicamente establece que tenemos derecho a no ser violentados, a no ser sometidos a ningún tipo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra nuestra propia integridad y dignidad. Efectivamente, ninguna persona o autoridad en el ámbito familiar, laboral, escolar y de salud, en el comunitario e institucional, puede ejercer ningún tipo de violencia, incluyendo la sexual, física, psicológica, patrimonial o económica. Como mencionaste anteriormente, ninguna acción que tenga como finalidad lesionar o dañar nuestra vida, dignidad, integridad y o libertad debe ser aceptada. Este derecho puede ser violentado mediante la violencia física, la cual se puede manifestar a través de golpes, empujones, jalones, y también por medio de la violencia psicológica, la cual incluye amenazas, chantajes, humillaciones, burlas, etc. Igualmente a través de la violencia sexual, que es cuando se obliga a realizar cualquier acto de temática sexual a pesar de que tú no quieras. Es correcto, Sabrina. La violencia sexual es uno de los tipos de violencia que más se ejerce contra las mujeres, ya sea menores de edad e incluso adultas. Como se ha visto, no tiene límites de edad. Es definida por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder comúnmente de un hombre o un adulto sobre una mujer o incluso un niño, los cuales se les degrada y se conciben como un objeto de disfrute sexual. Además, es considerada como una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos, además de ser uno de los principales obstáculos para lograr la igualdad de género. Es importante subrayar como elementos principales de este tipo de violencia los ya mencionados abuso de poder y discriminación, pues debido a que es ejercida particularmente por hombres, esto comúnmente se ha tratado de explicar como resultado de un supuesto impulso sexual masculino. Sin embargo, esta interpretación resulta errónea y nociva para justificar la violencia como si fuera parte de la naturaleza, minimizando así la responsabilidad de quien la ejerce y del entorno social que la permite. Además de que reafirma estereotipos negativos de los hombres e invisibiliza la necesidad de trabajar en aspectos culturales y sociales que la originan, como por ejemplo con los famosos piropos. Estos también son manifestaciones de violencia sexual que van de la mano con el acoso callejero o el exhibicionismo, hasta el abuso sexual, la violación o la trata de personas con fines sexuales. Entonces, para dejarlo más claro, la violencia sexual son todas aquellas prácticas que no son deseadas y en las que no existe un consentimiento de parte de la persona. Esto incluye situaciones en las que la víctima se encuentra bajo la influencia de alcohol o de estupefacientes.
y son establecidas a través del uso de la fuerza física, intimidación, violencia psicológica, extorsión, amenazas o abuso de una situación de poder desigual entre la víctima y quien ejerce la violencia. Recordemos que la violencia sexual no se limita solo a actos físicos sexuales, sino que se considera también las tentativas para consumar los actos, los comentarios y las insinuaciones. Asimismo, puede tener lugar en las relaciones de pareja, a través de exigir tener relaciones sexuales sin consentimiento u obligar a realizar cosas en el acto sexual que no se desean, y ser sometidas mediante la fuerza física con la finalidad de tener estas. Recordemos también que las principales afectadas son las mujeres y entre enero y mayo del 2017, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que de las víctimas que habían sufrido delitos como violaciones, abuso sexual, pederastía y hostigamiento, el 26.9% habían sido mujeres estudiantes. Sin embargo, la violencia sexual también puede afectar a los hombres, aunque el registro que se tiene es mucho menor. En este caso, igualmente se ejerce como mecanismo de poder y humillación mediante el cual las víctimas son colocadas o mantenidas en una posición subordinada respecto a otros hombres. En el caso de los hombres víctimas de delitos sexuales, 21% fueron estudiantes. Pareciera que estar de más que decir que las consecuencias en las personas debido a la violencia sexual llegan a ser profundas, tanto en la salud física como en la salud mental, pero hay que mencionar algunas de estas repercusiones que son las lesiones físicas, también discapacidad, depresión y ansiedad, trastornos del sueño y de los hábitos alimentarios. También llega hasta presentarse el consumo perjudicial de sustancias como drogas y alcohol o incluso el ejercicio del suicidio. Las niñas y las mujeres también son vulnerables a repercusiones para su salud sexual y reproductiva, como embarazos no deseados, abortos inseguros y un riesgo mayor de contraer infecciones de transmisión sexual, inclusive infecciones por el VIH. Creo que respecto a estas repercusiones que tiene la violencia sexual en las personas con capacidad de gestar, es importante resaltar un tema que continuará abriendo muchos debates, que es el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, y describe que el Estado tiene la obligación de proveer información y atención médica y psicológica oportuna, en el que se incluye el aborto seguro, entre otros aspectos que mencionaremos más tarde. Efectivamente, Alexia, el aborto legal y seguro es una parte esencial de los servicios de salud reproductiva a los que tienen derecho las personas gestantes. El acceso al aborto legal y seguro se fundamenta en los derechos a la vida, la salud, incluida la salud reproductiva, la integridad física, la vida privada, la no discriminación y la autonomía reproductiva. A nivel internacional, los estudios especializados más recientes evidencian que el aborto es un problema de salud pública que genera casi 47,000 muertes al año alrededor del mundo, aportando 13% de todas las causas de muerte materna y casi 5 millones de complicaciones, algunas de ellas permanentes. Es decir, el aborto realizado en condiciones inseguras y marcos legales restringidos se relaciona con una elevadísima morbilidad y mortalidad materna. Pese a lo que muchas personas piensan, un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud demuestra que la ilegalidad y la criminalización del aborto solo impactan en la inseguridad de los procedimientos y sus consecuentes efectos en la vida, la salud y la libertad de las mujeres, mas no en su incidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque el aborto sea legal significa que el sometimiento a este procedimiento se presente con mayor frecuencia. Precisamente, y eso es algo que no muchas personas consideran o prefieren no ver. Por ejemplo, el aborto en México es legal, sí, pero cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley. Estas circunstancias son conocidas como causales y cada estado del país determina cuáles de ellas acepta, lo que es muy indignante y pronto mencionaremos por qué. En total, México tiene 8 causales, por las que se puede abortar sin que sea considerado un delito. Una de ellas es cuando el embarazo es producto de una violación. Supuestamente es válido en los 32 estados de México. También cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer. Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la persona o si el producto presenta alguna malformación congénita grave. Así también, si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer o si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir,
un aborto espontáneo, un aborto por accidente, también cuando la economía precaria de la persona se agrava al continuar el embarazo y finalmente por libre decisión de la mujer o por la persona gestante. Hay que resaltar que el aborto por libre decisión de las mujeres o personas con capacidad de gestar puede realizarse solo dentro de las primeras 12 semanas de embarazo y solo está permitido en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima. Afortunadamente, los servicios de salud públicos, así como las clínicas privadas, ofrecen atención también a quienes provienen de otros estados de la República o incluso de otros países. En cuanto a las otras causales legales, de una revisión de los códigos penales que se registra que el aborto imprudencial en 30 entidades está permitido. Si están en peligro de muerte en 25 entidades, si el producto tiene malformaciones en 14 entidades, si el embarazo tiene graves daños a la salud de la persona en 13 entidades, si el embarazo ocurrió por inseminación forzada en 11 entidades, y por causas económicas solamente cuando se tiene ya al menos 3 hijos es únicamente válido en una entidad. En esta clasificación se distinguen como diferentes la causal de grave daño a la salud y como una aparte el peligro de muerte. Sin embargo, la causal de peligro de muerte debiera interpretarse como subsumida en la de grave daño a la salud, situación que incluiría a otros 4 estados, así ofrecería una mayor protección a los derechos reproductivos de las personas. Efectivamente, existen únicamente 8 entidades federativas que tienen más de 4 causales. Asimismo, las entidades donde se encuentra la legislación más restrictiva en materia de aborto, tristemente son Guanajuato y Querétaro, en las que solo se admiten como causales de exclusión de responsabilidad la violación sexual y el aborto imprudencial. Pero, ¿el estado de Guanajuato realmente ha respetado estas causales? Debatible. Mientras tanto, los invitamos a ver el documental de Las Libres y ya ustedes llegarán a sus propias conclusiones. ¿Qué opinas, Alexia? Me parece bien. Les dejaremos el enlace para ver el documental en la descripción del video. Hablando de Guanajuato, el aborto es legal por 2 causales, como ya mencionaste, por violación o de manera imprudencial. Pero ¿esto qué quiere decir, Sabrina? Cuando el embarazo es producto de violencia sexual, el aborto es legal en todo el país y las instituciones públicas de salud tienen la obligación de darte los servicios médicos de aborto. Denunciar la violación no es un requisito para que solicites el servicio de aborto. De acuerdo a la Ley General de Víctimas y la norma oficial mexicana 046, en caso de que las víctimas sean menor de 12 años, la solicitud debe provenir de la madre, padre o tutor. Y cuando el aborto ocurre de manera involuntaria o imprudencial, es decir, que ocurrió espontáneamente por algún accidente o como resultado de una acción que se realizó sin la intención de provocar el aborto, no deben imponer alguna sanción. Esto se encuentra en el artículo 163 del Código Penal Estatal. Recordemos que es obligación del Estado proveer de asesoría legal, atención médica o psicológica oportuna a las personas víctimas de violencia. Puede realizarse la denuncia a través del 911 o marcando al 088, también en centros de justicia para las mujeres o la línea de la vida, marcando al 01800 911 2000 o en su correo lalineadelavida@salud.gov.mx. En la descripción también del podcast les estaremos dejando algunas instituciones en las que pueden acudir en caso de que sus derechos sean violentados. Es correcto. Además, es importante recalcar que el Estado debe garantizar espacios y servicios públicos, incluyendo los escolares, los cuales deben fomentar programas de prevención e información sobre cualquier tipo de violencia. Y que además incluyan tratamientos y profilaxis post-exposición para el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia y aborto legal y seguro, así como acceso a la justicia y reparación del daño. La información que mencionamos anteriormente resulta esencial no solo en el ejercicio continuo de nuestra sexualidad, sino en temas como la violencia de género, que es una problemática que cada día va resonando más y con justa razón en nuestro contexto actual. Es verdad, recordemos que estadísticamente y culturalmente son las mujeres las principales afectadas. Sin embargo, resulta esencial que tanto mujeres como hombres conozcan este derecho para ir comenzando a abrir la conversación sobre estas problemáticas y empezar a proponer y a exigir soluciones.
Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Creo que la información que hemos tratado en cuanto a este derecho deja mucho que pensar. Les recomendamos continuar informándose y visitar en línea la cartilla de los derechos sexuales de adolescentes y niños de la CNDH. Esperamos que les haya sido de ayuda y les invitamos a seguir escuchando este podcast dedicado a los derechos sexuales. Los esperamos en el próximo episodio y no se olviden de revisar el contenido que se estará compartiendo por este medio. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.